Hola muchachos, buenas noches, espero estén muy bien. Listo muchachos, entonces les comparto el siguiente video em, con la explicación de la evidencia que vamos a ver la siguiente semana. Como pues les indicaba a ustedes en esta semana por el grupo de WhatsApp y por situaciones personales, pues no pude desarrollar la formación, pero pues igual con el objetivo de continuar con nuestro proceso formativo y cómo vamos desarrollando las evidencias, pues desarrollé este video donde les voy a explicar la temática para que ustedes así puedan desarrollar su evidencia, que en este caso, como lo estamos viendo en pantalla, es un cuestionario. Es el cuestionario de conceptos de almacenamiento que va a estar habilitado a partir del próximo lunes 4 de mayo hasta el domingo 10 de mayo. Recordemos, muchachos, que los cuestionarios entonces solamente tienen una fecha específica para su presentación. Bien, si pasamos esa fecha, después ya no lo vamos a poder desarrollar. Entonces, para que estemos pues ahí muy pendientes y podamos ir pues abarcando esta evidencia. Bueno, entonces la intención de la sesión que les voy a hacer pues, en este video es compartir algunos conceptos que hemos ido viendo durante el desarrollo de las formaciones, como que sintetizarlos y los tengan ustedes como base, como referente para la hora de presentar el cuestionario. El cuestionario va a estar relacionado con conceptos específicos de almacenamiento. Entonces, vamos a empezar a ver cada uno de estos conceptos. Entonces, antes que nada, y como les hemos ido viendo en las sesiones anteriores, el concepto de almacenamiento no es solamente el concepto de depositar una serie de artículos en una bodega. Esto va más allá de ese concepto tan simple. Es identificar que ese depósito de productos en una bodega encierra uno de los procesos más importantes desde el punto de vista logístico, porque es allí donde se busca mejorar la operatividad, donde se buscan disminuir tiempos, donde se busca generar mayor rentabilidad, disminuir costos. Bien, para ello, entonces vamos a ver un ejemplo sencillo con un producto y vamos a ir viendo conceptos relacionados con ese producto para al final conocer todo el ecosistema eh, que gira alrededor de él. Entonces, el producto es una botella de vino. Entonces, nosotros como clientes, ¿qué vemos? Nosotros como clientes generalmente vemos pues una botella donde está el producto muy bien eh, envasado y que yo puedo disfrutar una vez la he comprado. Pero para yo poder llegar a tomar esa botella de una góndola o de una estantería en un supermercado, pues atrás de eso hay muchas operaciones, ¿no es cierto? Que es básicamente lo que nosotros estudiamos. Hay todo un proceso logístico para conservar el producto, para conservar las condiciones adecuadas de su producto y para darle un buen proceso de manejo y transporte para que llegue ahí a esa estantería. Entonces ahí es donde toma la importancia el concepto logístico y el concepto de almacenamiento. Bien, no es solamente una botella ahí, es todo lo que hay detrás desde que se fabrica, se envasa y se distribuye. Entonces, para garantizar, y quise tomar como ejemplo este producto porque puede ser un producto muy frágil al estar envasado en una botella de vidrio, puede ser muy frágil. Entonces yo necesito establecer algunas acciones que me permitan generar una mayor seguridad para su transporte. De ahí entonces salen estos conceptos que a veces nosotros los mezclamos, ¿bien? Pero pues voy a tratar de explicar. Entonces, hay tres conceptos en logísticas relacionados con eh, cómo contener el producto para poderlo transportar. Entonces, el primer concepto, en este caso cuando estamos hablando de un producto líquido, es el envase. Entonces, el envase es el contenedor del producto. Para el vino, el envase sería la botella de vidrio. ¿Viste? Bien, es el recipiente que tiene contacto directo con el producto. Estamos hablando de una botella con agua, entonces
el envase sería la botella como tal, sea de vidrio, sea de plástico. ¿Cuál es la función del empaque o del envase, perdón? Del envase. La función del envase es contener y conservar el producto y sus propiedades. Luego de ello, entonces vamos a un siguiente nivel de protección, que es el empaque. Entonces el empaque em, generalmente tiene dos funciones. La primera es ser una protección para el envase, ¿listo? Entonces es donde sirve como una especie de envoltura al envase. Y la segunda, entonces, es poder hacer algo que se llama el branding, es decir, poder mostrar la marca del producto. A veces uno, por ejemplo, compra una botella de vino y no está la botella simplemente ahí en su envase, sino que a veces viene en una cajita. Y esa cajita pues trae la información de la marca, la información de la empresa y demás, ¿no es cierto? El nombre del producto. Entonces, ese es el envase, el empaque, perdón. El empaque entonces busca contener el envase. Entonces, vamos de nuevo. El envase es su función principal, contener el producto y conservar sus propiedades. El empaque, entonces su función principal es dar la seguridad al envase y poder hacer el proceso de branding. Por último, hay una tercera etapa que ya es enfocada netamente para el transporte, que es el embalaje. Entonces, en el embalaje es donde eh, yo dispongo una serie de producto debidamente empacado. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de nuestra botellita de vino, entonces puede que ésta se embale en cajas por 6. Entonces, en una cajita yo voy a encontrar 6 cajitas o 6 empaques de envases de vino. Entonces, así es la anatomía, digamos, de la protección de un producto. Entonces, ¿cómo vemos? El envase, entonces es la botella de vidrio que contiene el producto. El empaque es la presentación comercial, como les decía, protege el envase, pero también hace el branding, exhibe la marca del producto. Y tercero, el embalaje, que generalmente está relacionada con el transporte, el proceso logístico, que agrupa una serie de unidades para su manipulación y tránsito. Entonces, ya aquí hemos visto tres conceptos: el empaque, el envase, el empaque y el embalaje. ¿Listo? Envase contiene el producto, empaque eh, da protección al envase y refleja, digamos, el branding, el embalaje netamente para el transporte. Esto también se podría determinar como empaque primario, secundario y terciario. ¿Listo? Entonces, el envase es el empaque primario, el que tiene el contacto directo con el producto. El empaque es el, digamos, como el empaque secundario, que es el que alberga el envase y pues da como el sentido, digamos, más de manipulación y branding. Y el empaque terciario sería el embalaje, que es el que me permite agrupar una serie de eh, unidades o de productos unitarios o de cajitas en este caso, más pensado para el transporte. A su vez, entonces, esto es referente a un producto, pero también dentro de un proceso vamos a encontrar una serie de etapas o una serie de almacenamientos. Eso yo se los comentaba en las sesiones anteriores. En un proceso, pensemos en cómo se comporta un producto desde que inicia el proceso hasta que finaliza. Entonces, volviendo al ejemplo del vino, lo que necesitamos para fabricar vino, entonces muy seguramente son uvas. Entonces, estas uvas, cuando llegan a la empresa, a la fábrica, se conoce como materias primas. Y yo debo tener un proceso de almacenamiento de materias primas. Una vez estas uvas han sido procesadas y se han convertido en vino, pero de pronto aún no se han envasado, se conoce como un almacenamiento o producto en proceso. Y tercero, finalmente, cuando ya es
este producto, este vino, ha sido envasado, empacado y embalado y ya está listo para distribuir, entonces se conoce como un almacenamiento de producto terminado. Entonces, almacenamiento de materias primas. Entonces sería, en este caso, las uvas, la materia prima que llegó y yo tengo que tener un área establecida dentro del proceso de recepción de mercancías para su almacenamiento. Luego de ello, cuando empezamos el proceso, entonces sería el almacenamiento de producto en proceso. Generalmente se llama así, inventario en proceso o almacenamiento de producto en proceso, que posiblemente puede ser en estos cilindros o en estos tanques de almacenamiento. Y por último, el almacenamiento de producto terminado, que generalmente es el que nosotros vemos si es una empresa pequeña, pues puede ser en su bodega, o si es una empresa grande, puede ser en su centro de distribución, donde llega pues la mercancía. Entonces, el área de almacén, podemos decir que es el área más importante dentro del proceso logístico, porque su función principal es regular y darle, como decíamos en el fútbol, darle manejo al proceso. ¿Por qué? Porque aquí es donde van a llegar, en la entrada es donde van a llegar pues toda la mercancía, ¿listo? Que ha fabricado la empresa y dentro del almacén es donde se genera la magia, es donde se empiezan a clasificar la mercancía, es donde se define las prioridades de despacho, es donde se generan las hojas de ruta y se procede pues al despacho de la mercancía para continuar su proceso. Entonces todo eso se hace en un proceso de almacenamiento, que generalmente se conoce como un CEDI, un centro de distribución. Entonces debemos de ver el almacén como no solamente una parte donde se guardan cosas, sino que su función principal es regular el flujo de la mercancía dentro de la red logística. El almacén va a permitir una continuidad operativa. ¿Bien? Si yo tengo una buena estrategia de gestión de stocks en mi almacén, entonces me va a permitir que no haya ruptura de stocks. Esto quiere decir que si me hacen un pedido pueda contar con la mercancía suficiente para poderlo eh, cumplir y así garantizar pues mi cadena de valor. Y por último, permite la optimización, porque al centralizar toda la mercancía en un punto me va a generar pues un mejor proceso de picking y de packing y un mejor proceso de monitoreo. Nosotros hemos visto cuando nos llega una caja que esa cajita trae una serie de gráficos. Bien, esos gráficos, entonces, no es porque un día una persona se levantó y dijo, voy a ponerle una sombrillita ahí, voy a ponerle una copita rota, voy a ponerle unas flechitas para arriba, voy a ponerle como una mira. No, sino que esto obedece a un lenguaje universal en el término de la carga. Es un lenguaje pictográfico que existe a través de una norma, que es la norma ISO 780, la cual me indica em, los tipos de símbolos utilizados para identificar el tipo de mercancía que se está transportando. Entonces, no todas las cajas tienen todos los símbolos. Dependiendo del tipo de mercancía, entonces es el símbolo que le voy a establecer a la caja. No quiere decir que una caja solo pueda tener un símbolo. Una caja puede tener múltiples símbolos. En el caso de los que vemos ahí en pantalla, entonces nos está identificando cuatro cosas importantes de esa carga. La primera es que es un producto eh, frágil. ¿Listo? Por eso pues lo muestran como una copa rota. Es decir, es un producto que se puede llegar a romper. La segunda, ese paraguas, quiere decir que esa caja o esa mercancía no se puede mojar. El tercero, que vemos ahí, eh, esas flechitas para arriba, indican la posición en la que se debe de apilar esa caja o la posición en la que se debe de ubicar la caja. Quiere decir eso, que si yo pongo la caja al contrario, pues puede que la mercancía se dañe.
Y el cuarto, que es como esa mira, entonces nos indica cuál es el punto de gravedad de la mercancía. ¿Listo? Entonces, pues aquí ya es, digamos, como sin entrar como a profundizar, pues es identificar que las cajas, esos símbolos representan información valiosa para comprender la naturaleza de la carga que se está transportando. Y para que funcione de manera adecuada un centro de distribución, un almacén, pues debemos de tener en cuenta esta sinergia, el talento humano. Las personas deben de tener alta capacitación, ¿listo? Para poder planificar, coordinar, supervisar y tomar decisiones operativas. ¿Cuáles son las operaciones principales que se ven en un almacén? Son 6. La recepción de la materia, de la mercancía, el registro de la mercancía, el proceso de almacenamiento de la mercancía, el proceso de picking, el proceso de packing y el proceso de despacho. Entonces, capacitar al personal para que en esas operaciones sean altamente eh, confiables. Lo segundo, maquinaria y equipo. Entonces, poder brindar los recursos físicos y tecnológicos óptimos para que esos 6 procesos se lleven de la mejor manera. Y lo tercero, la tecnología. Que la empresa tenga un centro de distribución con los requerimientos tecnológicos necesarios. Por ejemplo, que exista un software para poder llevar un almacenamiento, lo que se conoce como un WMS, por sus siglas en inglés, Warehouse Management System, o que también la empresa cuente con un TMS, también por sus siglas en inglés, Transportation Management System, para poder así llevar una buena gestión de la mercancía, que tenga un sistema de lectura de radiofrecuencias para poder hacer pues mucho más óptimo el registro de la información. ¿Bien? Entonces, un centro logístico no es solamente una bodega donde se lleva mercancía, es toda una operación que representa casi el 80% de un costo logístico. Entonces, finalmente, ¿cómo funciona eso? Entonces, vemos acá el ecosistema logístico, la materia prima, ¿no es cierto? Entonces, vemos acá que hay un proceso de recepción de materia prima, como vimos ahí, entonces ya hay un almacenamiento de materia prima, hay un proceso, digamos, operativo de fabricación donde hay un almacenamiento de producto en proceso y hay finalmente una salida que, donde vemos pues nuestras 3 E de la, digamos, como anatomía de un empaque, ¿listo? O de una protección logística, que es el envase, que tiene contacto directo con, con el producto, el empaque, que es donde se almacenan los diferentes productos unitarios, como veíamos, entonces que me sirve para darle protección, una segunda capa de protección al producto, pero también para el branding y el embalaje, netamente relacionado con conceptos logísticos. Aquí entonces vemos ya un centro de distribución donde identificamos los 6 procesos: recepción, registro, almacenamiento, picking, packing y despacho, y vemos cómo estos 3 componentes del ecosistema interactúan. El talento humano con la capacitación adecuada para poder gestionar todas las operaciones, la maquinaria y los equipos para poder mejorar el proceso y las TIC para poder optimizar la operación. ¿Listo? Entonces, número 1, protección escalonada. El empaque se diseña en niveles primario, secundario y terciario para contener, presentar y transportar. Número 2, almacenamiento dinámico. El almacén regula el ritmo de la cadena de suministros desde la materia prima hasta el producto terminado. Número 3, la operación como tal integrada. El éxito logístico exige un lenguaje universal pictográfico y la integración perfecta del personal, la maquinaria y la tecnología. Entonces, en esta simple imagen nosotros vemos todo lo que compone la gestión logística respecto al almacén. Vemos cuáles son los conceptos de envase, empaque, embalaje, cuál es el concepto como tal de la gestión de almacenamiento, cuáles son esos 3 niveles de empaque
que existen, cuáles son los tipos de almacenamiento que existen y finalmente cuáles son los actores que deben de coexistir para que se genere de una muy buena forma esta acción logística. Entonces, con esos conceptos que fuimos viendo, vamos a estar más que preparados para la presentación del cuestionario. Entonces, recuerden, el cuestionario va a estar habilitado a partir del 4 de mayo hasta el 10 de mayo para que ustedes lo puedan presentar de muy buena manera y podamos pues darle check a esa actividad. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, con esto ya nos veríamos entonces la siguiente semana para la siguiente temática y bueno, que vaya atento a cualquier duda que tenga, ¿vale?